Esta alabanza es una oración y esperamos que esa oración podamos usarla todos también personalmente. Amén. Y creo que esa es la oración que diariamente debiéramos todos realizar. Estamos en un tiempo en que es necesaria la presencia del Espíritu Santo. No solo en nuestros corazones para terminar la obra de edificación de un carácter que glorifique a Cristo, que glorifique a Dios, sino para darnos el poder necesario y llevar finalmente con ese poder
la luz del Evangelio a todos. Todos estamos involucrados en esa tarea. Y todos estamos también en la promesa que Dios ha dado a la iglesia de llenarnos de ese poder para que podamos cumplimentar la misión. Así que es tarea de todos, no es una cuestión, digamos, de manera multitudinaria, no es algo corporativo, es más bien personal, cada cual orar por la recepción del Espíritu Santo de manera diaria, no ocasionalmente, debe ser una necesidad, como el siervo Abraham, como dice el salmista, por la corriente a las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y cada día debemos clamar por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Ahora bien, la naturaleza del Espíritu Santo, el tema que trata también sobre la obra del Espíritu Santo, es un asunto de discusión en nuestros días. Al punto de que algunos se han atrevido hasta a negar la existencia del Espíritu Santo. Pese a que la Biblia está cuajada de textos, de pasajes que nos muestran la realidad del Espíritu Santo como persona y también coexistente, así como Dios el Padre y Dios el Hijo lo son, así también presenta el Espíritu Santo. Sin embargo, hay algunos que piensan que no es así, le dan ciertas figuras al Espíritu Santo, ciertas interpretaciones que no tienen base bíblica. En esta mañana el objetivo de este tema, de este estudio mayormente, es tratar de ver a lo largo de la Biblia de forma breve. No vamos aquí a extendernos mucho en esto porque realmente es tanto lo que pudiéramos estudiar que realmente el tiempo no nos alcanzaría. Por eso es que dedicamos toda una semana. Pero hoy vamos a tratar algunos puntos específicos acerca del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? De eso vamos a tratar precisamente en esta mañana. Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo realiza? Si es verdad que el Espíritu Santo es una persona. Cuando llegamos a ese punto, cuando nos enfrentamos con estas y otras tantas preguntas, ¿cuál es la única regla que puede darnos la respuesta? ¿Cuál es la regla de fe del cristiano? La palabra de Dios. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Empecemos por analizar lo que dijo Jesús acerca de su sucesor en la tierra. Y vamos a ver qué declaraciones presenta Jesús acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Aquí tenemos el primer pasaje, se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 15 a 17. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Puse aquí el resto del texto, la parte que sigue en amarillo, porque es la parte que voy a destacar. Pero aquí vemos una condicional muy importante que mucha gente no tiene en cuenta. Eso digo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Ahora él explica cuál es ese consolador. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué razón? Porque no lo ve. Porque no le ve ni le conoce. Ahora él dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Por qué mucha gente no entiende quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué mucha gente, incluyendo cristianos, no saben absolutamente nada del Espíritu Santo? Porque no le ve ni tampoco le conoce. Ahora, ¿cómo puede el cristiano llegar a conocer y ver lo que no se ve y lo que no se conoce? Mediante la fe, a través de la palabra de Dios. Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que la palabra de Dios es la clave para poder conocer aquellas cosas que no entendemos, que no conocemos y que no podemos ver mediante la fe. Por lo tanto, el Espíritu Santo, para poder conocerlo, para poder entenderlo, tenemos que ejercer nuestra fe en él. Y una cosa muy importante, Jesús dijo que solamente el Espíritu Santo puede morar en la presencia de aquel que le ama y que más. Lo conoce. Y guarda sus mandamientos. Ahí tenemos otro problema. Así que si no se ama al Señor y si no se guardan los mandamientos, tal como están en la palabra de Dios, es imposible que se pueda recibir, menos conocer al Espíritu Santo como tal. Ahora bien, voy a destacar la palabra aquí, otro. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra otro en el griego es la palabra aios. Y aios
identifica a alguien que es de la misma sustancia o de la misma clase. De manera que, en otras palabras, Jesús está diciendo que yo voy a rogar al Padre y le va a enviar a otro igual que yo, de mi misma naturaleza, de mi misma clase, de mi mismo rango. De esa forma, Él va a estar con ustedes. El Espíritu Santo, por lo tanto, tenía la misión de ocupar el lugar que dejaba vacío Jesús. Tengamos en cuenta que cuando Jesús toma nuestra naturaleza, como dice Pablo en Hebreos capítulo 2, Él participó de carne y sangre, como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Cuando Él tomó la naturaleza humana, Él veló la divinidad. Dentro de ese velado hubo algo que Él anuló prácticamente, que fue su omnipresencia. Eso sigue siendo divino, eso es indiscutible. Eso tenía combinada y tiene combinada dos naturalezas, divino y humano. Él es 100% divino, Él es 100% humano. Pero al ocupar la naturaleza humana y unirla con la divina, Jesús vela su omnipresencia, porque la naturaleza humana le impide ser omnipresente en todo lugar. Entendamos que omnipresente es una cualidad divina que hace que Dios pueda hacerse presente en cada lugar y en cada corazón al mismo tiempo. Usted y yo no somos omnipresentes, ni podremos serlo jamás. Podremos tener vida eterna, pero nunca omnipresencia, porque esa es una cualidad de Dios, es un atributo divino. ¿Entendemos ese punto? Ahora, el Espíritu Santo viene en lugar de Cristo para completar la obra de Jesús, haciendo que Jesús sea presente en cada corazón y en cada lugar al mismo tiempo. No importa donde usted viva, no importa en qué dirección, no importa en qué país o en qué lugar del mundo, el mismo Cristo que está haciendo efecto en mí va a hacer efecto en usted, va a hacer efecto en su familia, en cualquier lugar del mundo, gracias al Espíritu Santo. Esa es la obra que iba a realizar el Espíritu Santo, o una de las obras que el Espíritu Santo habría de realizar. Ahora bien, dice que el Espíritu Santo se llama Consolador, que viene también del griego, Paracletos. La palabra Paracletos quiere decir que es uno que consuela o exhorta. En otras palabras, la personalidad del Espíritu Santo es el de ser un amigo accesible. Estos jóvenes cantaron en ese momento, ¿cómo es el título del canto? ¿Yo qué puedo hacer? Amigo, ¿qué puedo hacer? Y habla de la amistad. Me gustó mucho ese canto, de la amistad de Felipe Garín. Y en este canto se presenta la parte sublime, excelsa de la amistad. Y qué mejor amigo que nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo ha venido como amigo también a la tierra. Él es nuestro amigo. Está como Paracletos para aconsejarnos, para consolarnos, es nuestro consolador, para estar a nuestro lado en los momentos difíciles y en los momentos en que necesitamos un input para avanzar y seguir adelante, tratando de alcanzar finalmente el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Esa es la obra que realiza el Espíritu Santo. La palabra espíritu, tal como Jesús la presenta, viene del griego también, y es la palabra neuma. ¿Recuerdan ustedes los neumáticos? ¿Por qué se le llaman neumáticos? A ver, ¿tú sabes? Neumático. Y kainos neuma está diciendo el espíritu es masculino. Solamente alguien que tiene personalidad en sí mismo es que puede aplicarse en griego este artículo definido masculino que es ekeinos. Aquí tenemos un poquito de complejidad a veces con el idioma griego, pero el idioma griego que fue escrito, este pasaje nos da a entender claramente lo que Jesús quiso decir. Ahora bien, la personalidad de un individuo, propóngase usted pensar en usted mismo, tiene algunas cualidades, pero hay tres cualidades que son básicas en la personalidad de cualquier individuo. En primer lugar, una mente que piensa, que razona y adquiere conocimientos. Toda persona inteligente tiene estas cualidades. Número dos, las emociones. Esto es parte también de la personalidad del individuo. Y número tres, la capacidad de tomar decisiones. Y vamos a ver esto si se cumple realmente en el Espíritu Santo. Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Cómo continúa el texto? A ver si ustedes leen bien.
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñar y tiene la capacidad de recordar. Pero el Espíritu no recuerda a menos que lo que Él enseña no se aprenda. Por eso es importante que cuando abrimos la palabra de Dios, pidamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. La palabra de Dios no puede ser un libro leído como se lee una novela, como se lee un libro de aventura, como se lee en comic books. Ahí no se utiliza el Espíritu Santo para entenderlo. Si tú compras un comic book digamos, de Black Panther, o de Superman, o de Batman, uno tiene por qué pedir la presencia del Espíritu Santo para no entender lo que dice. Seguramente que eso no te va a favorecer en nada. Pero cuando tú abres la palabra de Dios, tú tienes que pedir la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que enseña. No eres tú el que por tu capacidad puedas creer, que puedas aprender, porque tú entiendes todo. No. Ninguno de nosotros está capacitado para entender a Dios. Solamente el Espíritu Santo, que conoce las cosas profundas de Dios, es el que puede revelarnos al Padre, puede revelarnos la enseñanza de la Biblia. Por eso cada vez que tú vas a estudiar tu Biblia, no importa si son 5 minutos, son 10 o 1 hora, debes pedir en oración a Dios: Señor, ilumíname con tu Espíritu Santo. Enséñame tu palabra mediante el poder del Espíritu Santo para yo entender. Y como decía el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así tenemos que orar cada día para poder entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene precisamente esa capacidad. Vamos a ver otras cualidades. Isaías 63:10 dice ahí: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El Espíritu Santo puede ser enojado, puede ser contristado, puede ser entristecido. O sea, él tiene emociones, como tenemos todos los seres humanos. Claro, el enojar aquí, en el contexto bíblico y en el contexto de lo que es Dios, no es similar al tipo de enojo que nosotros los seres humanos muchas veces manifestamos, que es un enojo, una ira irracional, una ira de esas ciegas, a veces que daña, que perjudica. No. El Espíritu Santo, cuando se enoja, sencillamente lo que está haciendo es rebelarse en contra de lo que está mal hecho. Pero Él se revela en una condición de amor. O sea, cuando Dios se enoja por razones de que no estamos andando en el camino correcto, estamos haciendo las cosas que no son correctas, el Señor, su respuesta es amor hacia nosotros. Él trata de acercarnos a Él. Él trata de redimirnos. Él trata de hacernos entender que andamos mal y nos abriga con su amor infinito para decirnos: hijo mío, yo te amo, por favor, desanda el mal camino, regresa a mí, regresa a mi lado para que yo pueda continuar contigo avanzando, hasta que un día puedas estar conmigo en la patria celestial. Así trabaja Dios, de manera que el Espíritu Santo actúa igual con Dios. Ahora veamos otro pasaje. Efesios capítulo 4, versículo 30, Pablo hace una exhortación: y no contristéis, es igual a también enojar, o sea, entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si el Espíritu Santo fuera simplemente una manifestación, o una relación, o una emanencia entre el Padre y el Hijo, por lo tanto no pudiéramos pensar que el Espíritu Santo puede ser contristado, puede ser enojado, que el Espíritu Santo pueda tener capacidad de enseñar, de recordar, porque sencillamente sería eso, una emanencia nada más. Y como emanencia, pues no hay personalidad, no hay medio, no hay forma de dirigir ni de actuar, porque simplemente es eso, como decir, la electricidad. La electricidad no tiene personalidad propia, sencillamente alumbra, pero más nada. De ahí en fuera, no podemos decirle, por ejemplo, un bombillo: dime cuántos son 2 por 2. ¿Le va a contestar? Claro que no. La electricidad no piensa ni razona en absoluto. Así que el Espíritu Santo, por lo tanto, vemos que es totalmente diferente a él. Veamos otro pasaje. Ahí tenemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto está relacionado con los dones espirituales. El Espíritu Santo puede repartir, el Espíritu Santo puede de alguna forma interpretar, determinar qué dones corresponden a cada persona. Ahora, solamente una persona puede repartir. Solamente la persona puede determinar, mira, a este le conviene esto, yo se lo voy a dar. ¿Entendemos? Así que de esta forma contribuimos más para entender que el Espíritu Santo realmente es una persona. No es el aire, no es un soplo. Es una figura de lenguaje, pero en realidad es una persona así como el Padre también lo es. Dice ahí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga o no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, cuando ocurre el concilio de Jerusalén, Pablo está indicado ahí, pero el que dice esto es Jacobo. Así que Jacobo dice que el Espíritu Santo fue el que actuó en ellos y les hizo entender cómo debían proceder para dar un dictamen correcto con relación a los gentiles que estaban atravesando por un problema difícil como judaizantes. Y ahora dice, el Espíritu Santo nos indicó, el Espíritu Santo nos orientó, el Espíritu Santo entiende que no se le debe imponer otra carga más que esta cosa. Así que para los discípulos y para los apóstoles, el Espíritu Santo era un compañero, era un colega diario. Tenían que depender de él, tenían que comunicarse con él, tenían que coordinar las cosas, los planes, los proyectos, las decisiones, con la ayuda del Espíritu Santo. Veamos otro pasaje. Aquí encontramos a Hechos 16, versículos 6 al 7. Lucas está relatando esto. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Quién tiene la capacidad, el don, por así decirlo, la voluntad o el derecho para permitir o no permitir una cosa? ¿Quién solamente puede hacer eso? Solamente lo puede hacer la persona. De manera que si el Espíritu Santo prohibió, el Espíritu Santo se interpuso, el Espíritu Santo impidió que ellos avanzaran al lugar que querían llegar, es porque el Espíritu Santo evidentemente es una persona real para ellos. Son cosas que debemos ir teniendo en cuenta para informar el criterio completo de quién es realmente el Espíritu Santo. En el libro de Evangelismo, página 447, Elena White decía, necesitamos comprender. Fíjense cómo ella habla, porque parece que la mente de la sierva de Dios, muchos no comprenden. Y es una necesidad que todos tenemos. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. No había ninguna duda al respecto de la personalidad del Espíritu Santo. Ella sabía que el Espíritu Santo era idéntico al Padre y al Hijo también en su condición de Dios. Tenía los mismos atributos, tenía las mismas características también que tienen el Padre y el Hijo. Por lo tanto, en ella eso estaba completamente claro. Ahora vamos a entrar en otro detalle. Vamos a ver lo que tiene que ver en cuanto al Espíritu Santo con su igualdad con Dios, y esta declaración nos da entrada. Hay varios pasajes que encontramos en la Biblia que enseñan sobre la igualdad del Espíritu Santo con Dios. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Nos dice ahí que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos al Espíritu Santo relacionado con Dios en todos los grandes eventos que se nos presentan en la Biblia. Aquí encontramos el momento cuando Jesús se bautizaba. Dentro de un momento vamos a ver otros eventos. Pero aquí encontramos al Espíritu Santo en esta ocasión. No tiene necesariamente que descender el Espíritu Santo en una forma diferente. Este símbolo que utilizó el Espíritu Santo para de esa manera autenticar el bautismo de Cristo, poner el sello de autenticidad al bautismo de Cristo, era un símbolo apropiado, porque la paloma es un símbolo
Jesús para investirlo de autoridad y de poder para iniciar su ministerio. Recordemos que aunque Cristo era divino, toda la obra de Jesús, todos los milagros que Jesús realizó fueron por el poder del Espíritu Santo actuando en él. Jesús era y fue y sigue siendo un ejemplo para todos nosotros. Es el blanco que tenemos para seguir. Y Jesús le dijo a sus discípulos en una oportunidad que lo que él hizo también nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque como Jesús utilizó el poder del Espíritu Santo para resucitar a los muertos, para sanar a los enfermos, para enseñar a las multitudes, para alimentar a los hambrientos, también nosotros podemos utilizar el Espíritu Santo para esos grandes milagros. Es más, Jesús dio una oportunidad que nosotros, el pueblo de Dios, haremos mayores cosas que las que hizo. ¿Entendemos eso? Por lo tanto, no te sientas minimizado. Tú puedes hacer grandes cosas para Dios siempre y cuando permitas que el Espíritu Santo te use. Ahora bien, para que el Espíritu Santo pueda usarnos a plena capacidad, ¿cómo debe estar el vaso? Vacío de lo que no sirve. Vacío de pecado, de mundanalidad, de corrupciones y de todas aquellas cosas que infectan la vida cristiana. Tenemos que permitir primeramente que el Espíritu Santo nos vacíe del yo, del egoísmo, de la suficiencia propia, de la crítica, de la mundanalidad, de los deseos pecaminosos, que nos vacíe por completo para que podamos ser llenados por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo logra hacer esa obra y nos unimos con Dios, tú llegas a ser omnipotente, así como Cristo era omnipotente. ¿Entiendes eso? No tenemos ni la menor idea de la utilidad que nosotros podemos llegar a ser si estamos unidos con el poder de Dios. Y de las cosas que podemos ser capaces de hacer, no nosotros, sino el Espíritu Santo que está obrando a través de nosotros. Ese es el poder que está prometido a la iglesia y del cual carecemos prácticamente todos. Hoy en día el Espíritu Santo nos está usando a mediana capacidad. Nos gozamos porque se bautizaron, ¿cuántos fueron más finalmente? 10 preciosas almas aquí en la iglesia. Pero cuando el Espíritu Santo descienda con todo su poder y nos llegue a todos, no va a bastar esta plataforma para todos los que van a ser bautizados. Así que todavía estamos a mitad de camino, tal vez a un cuarto de camino, para que la obra del Espíritu Santo se realice en toda su plenitud y realmente nos asombremos de las cosas maravillosas que Dios va a hacer por su pueblo y a través de su pueblo. Por eso es que tenemos que estar bien informados de la relación que el Espíritu Santo quiere tener con nosotros para que la obra de Dios sea efectiva en una forma total. Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahí tenemos la gran comisión. Esto es un texto clásico. Jesús dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les hago una pregunta. Si el Espíritu Santo fuera algo inexistente, si el Espíritu Santo fuera simplemente una emanencia entre el Padre y el Hijo, si como dicen algunos hermanos antitrinitarios, simplemente el Padre o el Hijo toman la forma del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo cuando es necesaria, como algo así que se transustancian o se clonan en el Espíritu Santo. Si eso fuera así, ¿por qué Jesús mencionó al Espíritu Santo como un igual entre él y su Padre? No tenía caso en absoluto. Es lo que él hizo sencillamente, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo, y se acabó, hasta ahí llegó la cosa. Pero no, eso le dio lugar al Espíritu Santo porque ya le había dicho que es el otro consolador, es otro igual que él, es el Paracletos, es otro igual que el Padre, por lo tanto ocupa un lugar preponderante en la Trinidad. Aquellos que dicen que no se habla en la Biblia de Trinidad están cometiendo un error. No es necesario que se mencione la palabra Trinidad, como tampoco existe la palabra milenario en la Biblia. Sin embargo, ellos creen que hay un milenario. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis se menciona un periodo de 1000 años. Por eso creen en el milenario. No hay que utilizar un término en sí en la Biblia para entender que existe una doctrina que menciona al Espíritu Santo y en la Trinidad también. Por lo tanto, aquí tenemos un texto que lo prueba. Hay 3 dignatarios en el cielo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hago entender y aclaro que se menciona solamente como un término que es singular.
Jesús no utilizó los nombres, Él utilizó el nombre. ¿Por qué? Porque estos tres forman un solo Dios. Por lo tanto, el pueblo adventista no es politeísta, no solo somos monoteístas. Quiere decir con esto que creemos en un solo y único Dios. Lo único que es el único y solo Dios tiene tres dignatarios que lo representan. Ese concepto divino está representado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Lo entiendes? Amén. No, claro que no. Ni yo lo entiendo tampoco. Pero va a haber una eternidad. Lo sabemos, para poder entenderlo. Pero fíjense, es interesante esto porque evidentemente esto nos ayuda a entender y comprender mucho más acerca de lo que es y de quién es realmente el Espíritu Santo. Este es un caso interesante. Este otro pasaje más que encontramos ahí relacionado con la obra de los discípulos. Pedro había llamado a la iglesia para aportar, para dar donaciones y demás. ¿Y qué pasa? Que los discípulos, entusiasmados con el progreso de la obra de Dios, vendían, hacían promesas para darle sus posesiones y que la obra de Dios avanzara. Ellos querían que se concluyera. Hubo un matrimonio, Ananías y Zafira, que hicieron una promesa. Ellos prometieron vender una propiedad y entregar todo el total de la propiedad a la iglesia. Pero a mitad del camino se arrepintieron. Dijeron, entregarlo todo, eso es un poco fuerte, nos hace falta para hacer ciertas inversiones, queremos comprar un nuevo televisor, queremos comprar una nueva estufa, un nuevo living room, y la verdad es que hay otra gente que está entregando bastante, así que vamos a una parte y ahí se acabamos. Pero ¿qué sucede? Que con Dios no se juega. Y lo que tú prometes a Dios, debes cumplirlo sin falta. Porque entonces está cayendo un grave pecado y pueden haber consecuencias. Y eso fue lo que pasó en esta historia. Y leemos, cuando llegó Ananías, y después llegó más tarde Zafira, pero aquí le dice Pedro, Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y ahora Pedro dice, no has mentido a los hombres sino a quién, sino a Dios. O sea, para Pedro no había discusión. El Espíritu Santo al cual habían mentido Ananías y Zafira, porque sustrajeron del precio que habían prometido, es Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que los discípulos tenían el Espíritu Santo como un equivalente o alguien que es idéntico, que es de igual condición al Padre como también al Hijo Jesucristo. Y tenemos otro pasaje más. Vamos aquí a Salmo 139 y versículos 7 al 10. Aquí nos presenta una de las cualidades divinas, que es la omnipresencia. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Clama el salmista. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Espíritu Santo, por lo tanto, es omnipresente. Solamente alguien que es Dios puede tener esa cualidad. Por lo tanto, es otro aporte más al tema de esta mañana. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Un texto conocido. Y aquí nos habla del Espíritu Santo también como Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede inspirar, puede transmitir mensajes e ideas. En este pasaje lo voy a apoyar con este otro. Si sabe, ya sabe. Este está en 2 Timoteo 3, 16 y 17 y toca en el mismo tema. Toda escritura, dice aquí, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el primer pasaje, quiero que salga esa línea ahí. ¿Está viendo? Dice ahí que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso está en 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. Pero en el segundo, lo que está en amarillo dice que es inspirada por Dios. Uniendo ambos pasajes, podemos también tener esto como argumento
para mostrar que el Espíritu Santo es que es Dios. Indudablemente lo es. De acuerdo a lo que menciona ambos pasajes. Y vamos al otro que tenemos acá. Ahí está en Génesis capítulo 1, versículo 2. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ese es el único pasaje que voy a utilizar aquí en este contexto. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La pregunta es, ¿qué implicación tiene en el contexto de la creación el primer texto, versículo 2, con el texto 26, el versículo 26 de Génesis 1? En el primero se nos menciona que el Espíritu Santo estaba presente en el momento en que Dios va a iniciar su obra creadora. Todavía en ese momento el mundo estaba totalmente despoblado, la tierra estaba desordenada y vacía. Una niebla cubría todo este mundo, las aguas cubrían por completo el planeta. De ahí en adelante, la obra de la creación se efectúa en cada día, pero cuando llega el día sexto, ahora dice aquí que dijo Dios: hagamos. Si la palabra Dios es singular, por ejemplo, usted dice, usted va a arreglar un carro, digamos, usted es mecánico, va a arreglar un carro. Usted no dice, vamos a arreglar un carro. ¿Cómo usted dice? Voy a arreglar un carro. ¿Por qué? Porque el verbo tiene que estar en coordinación con el sujeto. Si el sujeto es singular, el verbo tiene que estar también singular. Los muchachos que están en escuela aprenden esas cosas, ¿no? Tiene que haber conjugación entre uno y otro. ¿Por qué Dios entonces aquí, si está en singular, dice hagamos? Lo correcto sería, voy a hacer el hombre aquí, a mi imagen, conforme a mi semejanza. Pero sucede que cuando vamos al hebreo, encontramos algo muy interesante. Y es que la palabra Dios en hebreo se puede presentar de varias maneras. Pero las dos que voy a utilizar aquí son las palabras Elohim o El, que es la abreviatura, que es el singular de Dios. Pero aquí no se utiliza Elohim, ni Él tampoco. Aquí la palabra que se usa es Elohim. Y cuando se usa Elohim, es el plural de Dios. Por eso que aquí cuando dice, dijo Dios, dijo Elohim, hagamos, el verbo está en correspondencia con el sujeto, porque el sujeto está en plural. Por lo tanto, el verbo tiene que estar en plural. De esa manera se entiende que en el acto de la creación del hombre, como en toda la creación también, no estaba solamente el Padre presente, sino también estaban quienes. El Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu Santo. Allá en Hebreos capítulo 1 se nos dice que Cristo fue el que hizo todas las cosas. Y usted va también a Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, y nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, Cristo estuvo presente en la creación y es el creador también de todas las cosas. De manera que el Padre, Hijo y Espíritu Santo participaron en conjunto en la obra de creación. Pero déjame decirte algo más. No solamente el Padre y el Hijo han estado presentes en todos esos grandes eventos, o vamos a decir los eventos que tienen que ver con la creación, si a lo largo de todos los grandes eventos que han tenido con nuestra salvación, que han tenido que ver con eso. En el momento del bautismo, ya he mencionado que estuvieron presentes ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el momento de la resurrección de Jesús, como estudiamos la lección esta mañana, no sé si tuvieron tiempo de mencionarlo, estuvieron presentes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El autor de la lección nos dejó entrever varios pasajes donde se presenta que Cristo resucitó por su propio poder. Yo doy mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita. Pero también se presenta que el Padre fue el que resucitó al Hijo. Pero por otro lado, en Romanos se nos presenta que mediante el Espíritu
Cristo fue levantado a la vida. Así que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, los tres mancomunadamente, estuvieron presentes en la resurrección de Cristo. En el voto bautismal, en el poder para evangelizar al mundo, están presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y cuando Cristo venga, dice ahí en Mateo que vendrá en la gloria de su Padre. Y yo estoy completamente seguro que el Espíritu Santo está ahí también, que no se menciona. Porque el Espíritu Santo, por alguna razón, siempre ha ocupado una posición de anonimato, hasta cierto punto, en todas las declaraciones que la Biblia tiene acerca de la Biblia. Pero bueno, ya concluyo. Esta es una declaración del Espíritu de Profecía en el comentario bíblico adventista. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Partiendo de aquí y a través de todas las escrituras, el Espíritu de Dios ejerce el papel de agente divino de Dios en todos los actos creadores, ya sea de la tierra, de la naturaleza, de la iglesia, de la nueva vida o del hombre. Este es un comentario del comentario bíblico. O sea, no es un comentario de Elena White, pero sí, vamos a ver este otro. Del mismo comentario bíblico dice: Dios dijo, Elohim, plural de Dios, hagamos, plural del verbo hacer. El plural hagamos fue considerado casi unánimemente por los teólogos de la iglesia primitiva como que indica a las tres personas de la deidad. Estas son declaraciones que prueban lo que acabo de decir. Y leemos en Job capítulo 26, versículo 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Quiere decir que la obra del Espíritu Santo fue adornar, decorar en la medida que Dios iba creando. El Espíritu Santo es dador de la vida también. Dice aquí que todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abren tus manos, se sacian de bien, te comen tu rostro, se turban, les quitan el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Aquí se describe el proceso de la vida. Ahora dice: envía tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. El Espíritu Santo está constantemente renovando y recreando en la tierra. Romanos capítulo 8, versículo 11, mejor dicho, dice el apóstol Pablo: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es el pasaje que lo mencionaba, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y termino con esta declaración de Elena White: recibiréis poder. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Se desechan los pensamientos pecaminosos y se renuncia a las malas acciones. El amor, la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia y las rencillas. La tristeza es desplazada por la alegría y el semblante refleja el gozo del cielo. Nadie ve la mano que se levanta la carga, ni capta cómo desciende la luz de los ángeles celestiales. La bendición llega cuando por fe el creyente se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Amén. Hermano querido, no hay duda de acuerdo a lo que la Biblia enseña de que el Espíritu Santo comparte igualdad con el Padre y el Hijo. Él es de la misma clase, tiene personalidad propia, se llama Dios, así como el Padre, y comparte su nombre. El creador y continúa recreando la tierra también, y tiene la capacidad de recrear espiritualmente al hombre para hacerlo idóneo para el reino de los cielos. Mi convicción personal es que el Espíritu Santo está en este mundo para que la obra de Cristo sea efectiva en el corazón del hombre. Yo lo veo como un amigo diario. Lo veo como alguien que está a mi lado constantemente para asistirme en todo momento, para ayudarme en mi crecimiento espiritual, para bendecirme y darme también facultad en la obra que el Señor me ha entregado, que ha puesto sobre mis hombros, de ministrar en su iglesia. Veo al Espíritu Santo como el que puede hacer que mi carácter llegue poco a poco a irse asemejando al carácter de Cristo. Y veo al Espíritu Santo también en la medida en que, así como hizo Jesús, Él puede también resucitarme, no solamente espiritualmente, sino también corporalmente cuando Cristo venga a buscar.
en el caso de que esté en el polvo de la tierra. La pregunta es, ¿lo ves tú también así, de esa manera? Creo que puedes buscar más, puedes estudiar más. Esto es simplemente un anticipo de todo lo que podemos aprender cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y tratamos de entender un tema tan necesario e importante para la iglesia como es el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta mañana.